Saludos a todos, nosotros somos el equipo de trabajo social familiar. Vamos a dar desarrollo a la primera actividad que dejó la docente. Voy a presentar a todas mis compañeras de manera rápida. Tenemos a la compañera Dunia Milena, también está Milena Abraham, la compañera Andreina, la compañera Sofía y yo soy Temis Quintero. ¿Listo? Eh, para dar apertura, vamos a empezar hablando de las características de las cuatro familias que decía Frederick Engel, ¿sí? Yo voy a empezar hablando de la familia consanguínea. Esta es la familia de sangre, ¿sí? Que se estipula por que son parientes, entonces vienen los hijos, los nietos, los bisnietos y todos los que tengan un lazo sanguíneo, por así decirlo, entonces es la familia consanguínea. ¿Listo? Sigue Dunia Milena, por favor. Y pues que precisamente estos matrimonios vienen siendo o eran establecidos por generaciones, ¿sí? Como decía la compañera Temis, eran hermanas con hermanos, padres con padres, madres con madres, madres con madres, madres con hijos, entonces no había como esa diferenciación clara de lo que era verdaderamente ser hermano como hoy en día, sino era todos con todos, ¿sí? Y decía Engels que inclusive este grupo de familia ha tendido a desaparecer con el tiempo, aunque decía él que en el sistema hawaiano, aún en algunos lugares, pues todavía aún existe. Entonces, eh, es curioso leer al principio, ¿no? Inclusive como que uno no llegaba a entender que este con este con este con este, pero ahí lo que marcaba o lo que marca la diferenciación en estas familias era que todos con todos, ¿sí? Todos con todos hacía parte de la familia consanguínea. Sigue Milena Abraham. Ahí nos hablaban de un aporte muy importante, yo no me apunté sobre eso, donde decía que los padres y los hijos eran los únicos que estaban excluidos entre sí de derechos y deberes de matrimonio. Ese era un aporte que me pareció interesante y por eso hoy lo digo. Está muy bien, sí, está muy bien. ¿Alguna de ustedes quiere hablar de la familia Punalúa? Es básicamente lo mismo, pero ya se ve una restricción en cuanto a eh, reproducirse con los hijos, por así decirlo, de manera tosca. No sé ustedes qué quieran complementar allí. Sofía. Bueno, como ya dijiste, sí, se excluía como los hijos uterinos, pero también se excluían en el segundo término como los primos. Entonces ya había como ya esa como barrera de que ya no era tan cercano, tan consanguíneo como estábamos hablando ahorita, sino ya respetaban como más generaciones. Sigue Milena. Sigue la compañera Milena ahí para complementar. Milena Brand, tienes el micrófono apagado. Qué pena. Bueno, vamos a hablar de la familia Panalúa. Entonces, en esta familia nos hablaban que allá había exclusión de hermanos, ¿sí? Que había también igualdad en edades y que la familia era la transmisora principal de la cultura, ¿sí? De las tradiciones, del sentir, del pensar, de nuestras actitudes. Ay, perdón, yo metí la cucharada, pero es que quería agregar a lo que dijo Milena Brand, que en este tiempo precisamente se instituyeron los gens, ¿sí? Que eran las familias que precisamente de la antigua Roma que descendían de los antepasados, del antepasado común, sí, venían de generaciones, pero como decían ustedes, no había como ese vínculo de hermanos, hermanas, ¿sí? Y de padres e hijos. Se excluyen esas relaciones sexuales, pero de todas formas tienen parte de esa primera familia consanguínea, ¿sí? En gran parte tiene esto. Y busque no. Encontrando en el libro, Punalúa significa compañero o compañera íntima. Entonces me pareció súper esa apreciación de encontrarla, de saber qué significaba Punalúa, pues porque interesante.
¿sí? Y pues se produjo a raíz de la consanguínea, y que precisamente este tipo de familia antecedieron a los pueblos bárbaros y civilizados. Así que se dieron hace mucho tiempo, precisamente, ¿no? Que si existen o no, no sé si alguna de ustedes leyó eso, si existe hoy en día alguna familia punalúa, ¿no? No, ahí nos corchó con la pregunta, yo creo. No, de pronto ustedes leerían, pero yo no leí esa partecita que haya dicho que existía, o existe. No. Yo leí ahí una parte donde decía que el marido era compartido por grupos de hermanos cercanos o lejanos, pero menos de propio hermano, de cuando eran propios hermanos. ¿Sigue, Sofía? Activa el micrófono, porfa. Lo siento. También quería hacer este apunte de que estas dos familias que estamos viendo hacen parte del salvajismo, y también esto tenía como dos características importantes, que era el derecho materno y el lugar comunista. El derecho materno, como bien dice, es que se trata de matrimonio ya habíamos dicho, como en la consanguinidad, todos con todos, y la única manera en que se podría establecer como esa descendencia era desde la línea materna. Por otro lado, el hogar comunista, podríamos ver que la madre y la mujer era quien regía como el orden de la casa y de la familia. Como la familia matriarcal, ¿cierto? Como el matriarcado del que hablamos hoy en día, y precisamente fue en la siguiente generación o en la siguiente familia que es la sindiásmica, donde se vio como más puntual eso, ¿sí? Más marcado, ¿sí? Ese matriarcado, donde la mujer era la que mandaba, donde la mujer era la que, aún por encima del hombre, ¿no? Entonces, bien interesante eso. Y otra cosa que ya entrándonos más en la sindiásmica, tristemente, la poligamia y la infidelidad, ¿no? Como derecho del hombre, ¿sí? Como derecho del hombre. Ahí se fue inculcando eso, que la mujer no tenía derecho a ser infiel, ni mucho menos practicar otro tipo de cosas sexuales. Pero muy curioso eso, cómo empezaron a pasar ya de un feminismo a un machismo poco a poco. Mire, yo le voy a complementar algo que leí ahí en el libro, y es que decía de que en esas familias indiásmicas, digamos que esa relación de pareja, ese matrimonio, duraba mucho más por aquello de la costumbre, y pero a pesar de las infidelidades que nos hablaba ahorita doña Milena, los hijos y esa responsabilidad de los hijos era solamente de la mamá. O sea, había un matriarcado, pero empieza un machismo tremendo, ¿no? O sea, la mamá vea cómo se entiende con sus hijos, y el hombre puede tener X cantidad de mujeres. Entonces lo pone a uno como a pensar y a meditar muchas cosas que de verdad no, pues no comparto. ¿Alguien más quiere de pronto aportarnos algo de la familia sindiásmica, o pasamos a la familia monogámica? Temis, pues ya que en la familia sindiásmica precisamente nos da como paso como para responder la segunda pregunta del taller, que tiene que ver con la propiedad privada. No sé si podamos hablar del tema, porque fue en ese tiempo, en la familia sindiásmica, que precisamente empezaron a las familias a volverse ricas, ¿sí? En este caso, las mujeres, ¿sí? Las mujeres que eran como esas cabezas de familias. Entonces empezó a generar como la ganadería, ¿sí? Si mal no recuerdo. Entonces, debido a que ¿cómo es que se llaman? La agricultura también. Sí, más adelante la agricultura, el comercio, pero había estos grupos de animales, ¿cómo es que se llamaban? Los rebaños, los rebaños. Entonces, gracias a esos rebaños que se creaban, entonces empezaron las familias a enriquecerse, ¿cierto? Se empezaron a enriquecer, pero entonces se dieron cuenta que la mujer, pues,
cumplía un papel importante, pero pues yo considero, si no lo decía el libro, pero debido a esos trabajos duros, arduos, pues se dieron cuenta que necesitaban una mano fuerte, ¿sí? Alguien que les ayudara, que les apoyara a esas mujeres y a esos hijos para trabajar la tierra, y pues por eso empezaron ahí sí a tener en cuenta al hombre, ¿sí? Al padre. Entonces de ahí nació un poco, nació la propiedad privada. ¿Alguien más quiere añadir? La compañera Andrea. Andreina, qué pena. Ya lo dijeron. No sé si tengo el internet lento, pero la mano la había puesto hace rato. Sí, No ya, importa, no importa. Danos tu punto de vista, no importa, está bien. A la mujer le dieron la importancia en ese momento, sí, cuando empezamos a hacer lo del tema de independientes y esas cosas, pero luego fue que se empezó a dar, bueno, no sé si me estoy saltando, lo del tema del amor y el dinero, que decía que solamente los pobres podían tener amor. Digamos que eran entonces ricos con ricos y pobres con pobres. Entonces, si la mujer tenía dinero, el hombre también tenía que tener dinero. Está muy bien. Y bueno, entonces yo creo que con esto que hemos dicho podemos pasar a la familia monogámica. ¿Quién quiere empezar a hablar de ella? Sofía, Andreina. Bueno, aquí ya vemos como también, como ya estamos hablando, empieza la propiedad privada y la civilización con la familia monogámica, y eso hace parte de que ya las mujeres, ya su interés pues de o sea, ya de los hombres tener tantos hijos, el único interés de las mujeres era como asegurar la herencia de sus hijos. Entonces ahí ya vemos como la civilización y la familia monogámica. Entonces, sí, más que todo que las mujeres ya empiezan como lo vemos, ya empieza como más el machismo y ya a bajar la importancia que tenía realmente la mujer en los dos otros temas que habíamos hablado. Entonces, pues ya empieza, es como un conflicto de intereses. Entonces, ya se Sí. crean también pues las clases de personas, se me olvidó el nombre, pero sí, ya como las distinciones de personas ya y clases y todo eso, ya vemos eso con la civilización. esto sí, Sí, ahí Sofi, si me permite complementar. Sí, sigue la compañera Andreina que tenía la manito alzada. Esto, ahí es donde pues para complementar a mi compañera Sofía, ahí es donde pues logramos ver el cambio del derecho materno al derecho paterno. Es donde pues yo quiero hablar desde esto que fue hace pues muchos años, ¿cierto? Que es donde la mujer empieza a verse degradada. Ella prácticamente se convirtió en una servidora, en un simple instrumento de reproducción para el hombre, ¿cierto? Mientras que el hombre agarró las riendas pues de la casa, que era lo que explicaba también Sofía anteriormente, el hogar comunista, que era donde nosotros llevábamos la dirección, donde nos dejaban tener, y el hogar patriarcal, que es donde la mujer se convierte en una criada, básicamente en una criada principal. Pues era eso. Pero que bueno, a hoy, si ustedes me preguntan, y que he tenido la oportunidad de trabajar con familia, en la actualidad trabajo en la comisaría de familia, uno de los casos por los cuales las parejas se separan es por eso mismo. O sea, hoy en siglo XXI se sigue viendo el mismo tema. Muy bien, ahora sí la compañera Milena. Bueno, no, básicamente lo que las compañeras estaban opinando, ahí nos hablaban que ya nace pues el contrato entre dos personas, ¿sí? La finalidad de tener hijos y de que estos hijos heredaran, sí, los bienes de sus padres, ¿sí? Para que se continuara como con la jerarquía. Muy bien, y ahorita la compañera Dunia Milena
¿con qué nos va a finalizar la idea? Pues lo que decía la compañera Andreina, que sí, que llegó un momento en que la mujer pues era tratada como esclava y precisamente entre esa familia sindiásmica y la monogámica, pues en ese paso precisamente por la monogamia, pues yo leía que pues empezó a haber escasez de mujeres, entonces no solo en esclavas, sino también empezaban a robarse las mujeres, prácticamente a secuestrarlas y a abusar de ellas, ¿sí? Y el hombre pues empezó a tener un papel más importante, pero en medio aún de la prostitución y del mismo machismo, ¿sí? Entonces, de resaltar eso entre esos dos tipos de familia, y lastimosamente la monogamia en ese entonces pues trajo precisamente un conflicto entre los sexos, ¿sí? Como el tire y afloje, el que es para acá, no es para allá, entonces como que trajo conflicto en vez de precisamente una reconciliación o una conciliación. Y esta familia, Sí. se me olvidó lo que iba a decir precisamente, en este tipo de familia monogámica se logró por fin como vislumbrar algo supuestamente de amor, ¿sí? De amor, de un amor romántico, ¿sí? En esta época, con este tipo de familia. Antes era, en la sindiásmica era por interés, y ya llegando a la monogámica por interés, que los padres prácticamente se la vendían al futuro marido, sí, por dinero, entonces la entregaban, sí, pero yo leía también que ya para más a este lado de la civilización, entonces ya se empezó a ver el amor romántico, sí, que hoy en día existe, pues de pronto sí es más notorio, sí, que sigue la monogamia, sí, pero pues hay más libertad quizá aún del hombre, inclusive que sea infiel, sí, se nos exige más a la mujer que esté en casa, ¿sí? Todavía hay machismo, algo de patriarcado, como en unos hogares hay matriarcado también, ¿cierto? Y también todavía hay prostitución en algunos lugares, como hay poligamia en otros. Entonces, como que hoy en día, en esta época moderna, traemos un poco de todo, ¿cierto? Un poquito de todo, pero el concepto de familia considero que se ha evolucionado porque ya cada persona, cada familia tiene, cada, cada integrante de la familia tiene un rol más definido y más marcado hoy en día, ¿cierto? Y yo creo que podemos concluir con eso, que la familia ha evolucionado y que hoy en día es más marcado los roles dentro de la familia. ¿Qué complementa la compañera Andreina? Sí, claro, para complementar lo de mi compañera Milena, resulta que a la actualidad, digamos que hay más entes que se preocupan por los derechos. Y yo les hablo personalmente, vuelvo y traigo el tema de mi trabajo, se habla, así como tenemos la mujer derechos, los hombres también tienen derechos. Ustedes no me lo van a creer, pero yo en un mes de trabajo les puedo decir que hay de 5 a 10 hombres que exigen responder por sus hijos, que exigen que la mujer no los golpee. O sea, lo traigo a colación porque a pesar de que ahora se sigue viendo lo mismo que ya en el siglo XIX, estando ahora en el siglo XXI, resulta que ahora nos sentimos un poquito más protegidos porque hay más entes, porque levantaron mucho la voz, digo yo, y pues porque afortunadamente hay personas como nosotras que se están capacitando para estos temas. Trabajo social es una carrera que va encaminada totalmente a tener la sensibilidad y la capacidad de como que poner todo central y no como que estar como en desequilibrio. Está muy bien, miren, yo considero de que cuando nosotros miramos la familia a lo largo de la historia, vemos las bases de por qué hoy en día se ven tantas cosas. Uno ahora se asombra y uno dice cómo una muchacha adolescente de 14, 13 años tiene hijos, pero si tú miras a lo largo de la historia es algo que no es de ahora, ¿sí? Y gracias a Dios y gracias a las leyes, a las personas que han desarrollado un humanismo enorme y las personas que se preocupan por la labor social, por la igualdad, por el desarrollo, se han establecido instituciones, se han establecido normas, leyes que protegen a las mujeres, a la familia, a los niños. Antes no se veía nada de eso. Y de cierta manera hoy en día la educación se enfoca a cuidar los valores, a recuperarlos, a, mire, sea honesto, sea fiel. Y son cosas que
antes de yo leer el libro, de mirar los videos, yo decía, mire, estamos mal de valores, estamos mal de respeto, y cuando yo miro a través de la historia me doy cuenta de que no estamos mal, estamos bien. No sé si de pronto a ustedes eso les cause un conflicto, pero yo considero que hemos mejorado. Considero de que las instituciones, considero de que la educación, considero que el desarrollo justamente busca es eso, porque a lo largo de la historia ha sido muchísimo lo que se ha violado, lo que se ha maltratado, lo que se ha dejado de responder, de ser irresponsables, lo que ha traído una cantidad de traumatismos tremendos, ¿sí? Hoy en día, gracias a las diferentes labores, podemos mejorarlo y falta mucho, sí, pero se puede mejorar más. No sé de pronto ustedes qué más quieran aportar o si les parece bien, me parece a mí que es la manera como del texto crítico que hablaba ahí en la actividad la profesora. Bueno, no, yo pienso que así está bien, compañera, ya con lo que usted concluyó, pues vamos a conocer cada uno nuestro punto de vista respecto a la lectura y a la actividad que se tenía programado. Bueno, muchísimas gracias entonces a todas por esta reunión, por este conversatorio y en base justamente a todas estas ideas es que desarrollamos la actividad. Que tengan muy buena noche y estamos reunidas en muchos otros medios didácticos y digitales. Vale, muchas Gracias. gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.